Buenas noches. Reciban un cordial saludo de parte de Academia Debate y Sociedad, que es parte de ADIS Ecuador. Les doy la cordial bienvenida al nuevo ciclo de conferencias denominado La Sociedad, en el cual hoy noche hablaremos sobre la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en Ecuador. Hemos invitado a una gran profesional de quien me referiré en breves minutos. Quiero presentarme, soy la abogada Paola Salas. En esta noche estaré como moderadora. Quiero darle la palabra al magíster Luis Alejandro Vázquez, quien es fundador y representante legal de la Academia Debate y Sociedad. Él nos dará unas breves palabras y retoma en unos minutos. Adelante, Luis. La verdadera libertad es la que se obtiene cuando se pone fin a la esclavitud moderna y se restaura la dignidad de cada persona. Buenas noches a todas las personas que se encuentran presentes aquí en este espacio académico. Creo que es importante tratar sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el Ecuador. Actualmente es un gran desafío para el país y debemos centrarnos en el análisis, del estudio y el debate frente a estos temas que marcan un antes y un después. Además de eso, quiero agradecer a la doctora Catherine Herrera por habernos compartido su tiempo y venir acá a este espacio académico para brindarnos sus conocimientos respecto a este tema tan trascendental. Hoy nos enfrentamos a estas temáticas que son tan sensibles y que la ciudadanía debe informarse para opinar respecto a esto con un criterio formado y ser conscientes de lo que sucede. Quiero agradecer a Paito Salas también, quien es la moderadora de esta noche, una profesional brillante, inteligente, la cual tengo el gusto de contar con su amistad. Disfruten al máximo de este evento compartido realizado por ADIS Ecuador y Academia Debate y Sociedad. No se pierdan los próximos eventos y te devuelvo la palabra, Pau, para que puedas presentar a nuestra invitada. Muchas gracias, Luis Alejandro. Bueno, al escucharte vamos a dar comienzo a presentar a nuestra cordial invitada sus estudios. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, UDLA. Magíster en Investigación en Seguridad y Defensa Nacional en el Instituto de los Altos Estudios Nacionales. Diplomado internacional especializado en Geopolítica del Crimen Organizado en América Latina por la Universidad Metropolitana de Jalisco. Diplomado internacional en Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en Adela de Cornejo, Universidad de México. Experiencia profesional. Presidenta del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección a sus Víctimas. Directora Nacional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en el Ministerio del Interior. Coordinadora de Proyectos, consultora en Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Directora de Proyectos Especiales del municipio. Asesora jefa de despacho en el Centro de Inteligencia Estratégica del Ecuador, entre otros importantes cargos en los cuales se ha desempeñado con responsabilidad y profesionalismo. Se ha destacado como autora de libros y artículos de investigación. También ha dado ponencias a nivel nacional e internacional. Vamos a empezar. Un dato muy importante para poderle dar paso a la doctora es que en el 2021 y 2022 la Fiscalía de Ecuador registró 286 investigaciones por tráfico ilícito de migrantes. El 80% de los casos siguen instrucción previa. Aún no hay sentencias condenatorias contra los autores de los delitos. Bueno, y Paito, bueno, me indicas, porfa, si puedes, si ya empezamos, tú me indicas, por favor. Sí, por favor, empecemos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Más que una conferencia, lo que me ha pedido Luis es que seamos como una clase explicativa de introducción a los delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sobre todo que está alineado a profesionales tanto de derecho, pero también de ciencia política y de otras ramas.
En este sentido, bueno, quisiera presentar una PPT, no sé, me indican si lo puedo hacer. Sí. Sí se puede ver, doctora. Continúe. Perfecto, gracias Luis. Bueno, empecemos. La trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en Ecuador, dos delitos que forman parte del crimen organizado. En esta clase más bien nos vamos a enfocar específicamente en lo que es la trata de personas y vamos a hablar cuál es su relación con el tráfico ilícito de migrantes. Vamos a un poco de historia, qué es lo que sucede. Bueno, como ustedes pueden ver en la pantalla, los grandes imperios antiguos y todas las obras extraordinarias, ¿no?, de arquitectura que hoy por hoy son catalogados como grandes monumentos humanos, unos incluso como incluidos en las 7 maravillas del mundo, que todos queremos conocer, que hemos viajado y sobre todo conocido, todos ellos se han construido a través de mano de obra esclava. ¿Qué quiere decir esto? Que la trata de personas no es algo nuevo, sino ha estado desde un inicio de la civilización, pero también desde la creación humana. ¿Cuáles han sido dentro de esta esclavitud? Pues formas extremas de violencia, explotación de minas y otros tipos de servidumbre doméstica, pero también ha existido violencia sexual. Los esclavos desde sus inicios fueron explotados en hogares, en temas de comercio, construcciones, transporte, al punto de construir como una actividad o como parte natural de la vida social que exista la esclavitud. La costumbre de proteger muchas veces al granero no era por defender o cuidar su vida, sino porque constituía como una mano de obra barata, que incluso ahí perdían totalmente sus derechos. Pero no todos los esclavos eran encerrados, porque en algunos casos gozaban de cierto movimiento para dirigirse a sus casas, pero retornaban y se convierten en esclavos porque no recibían una remuneración. Pues aquí estamos viendo dos tipos de esclavitudes en donde eran totalmente encerrados para que realicen ese tipo de actividades y otro, un tipo de semi-encierro, pero con la misma explotación. ¿Cuáles son estos grandes centros de obras arquitectónicas que tenemos en el mundo? Pues bueno, a ver, ¿quién no ha conocido las pirámides de Egipto? ¿Quiénes no conoce la isla de Goré, el Palacio de Reales de Abomey, el Centro Histórico de Salvador de Bahía, que está ubicado en el estado de Bahía de Brasil? Pues todos estos grandes monumentos, aquí solo he puesto unos ejemplos, fueron construidos en base a la esclavitud, como el primer inicio de la trata de personas. ¿Cómo justificaban ciertos filósofos esto? Me interesa a mí muchísimo tenerlo claro, porque como les había dicho en la lámina anterior, incluso ya esto era considerado como parte natural de la vida social. Ser esclavo, la esclavitud, era parte de ese componente de la sociedad. Entonces Aristóteles sostenía que la economía doméstica, para que sea totalmente ingeniosa y completa, debe estar comprendida por hombres libres y hombres esclavos. Y para justificar, él decía que el aporte que caracteriza al esclavo era su fuerza física, que no tenía cualquier otro tipo de hombre. Y en palabras textuales que menciona Aristóteles, entonces él dice, a veces uno es inferior a sus semejantes, tanto como lo son el cuerpo respecto del alma, y el bruto respecto del hombre. Tal es la condición de todos aquellos en quienes el empleo de todas las fuerzas corporales es el mejor y el único partido que puede sacarse de su ser. Con esta cita, con esta frase que menciona Aristóteles, menciona que ser esclavo es por naturaleza una tendencia, una forma de justificar una construcción de las diferentes sociedades en la época de la colonia. A inicios de la trata de personas en época de la conquista de América era conocido como la esclavitud. La conquista de América pues inicia con la conquista de grandes países europeos que vienen al continente americano, al nuevo continente, y debido a las nuevas necesidades económicas comienzan una explotación.
tanto para temas de construcción, temas para recursos, temas para extraer, importar recursos. Y es aquí en donde se genera un comercio en gran escala, en donde africanos llegan hacia América y secundariamente también hacia Europa, siendo los principales víctimas de trata de personas en nuestra historia de la humanidad, los residentes del continente africano. Y es aquí que se abre un triángulo de comercio de esclavos entre los países costeros de Europa, el occidente de África y el este de América, principalmente países ubicados en el Caribe, pero también en África. El tráfico de esclavos negros fue un negocio privado que permitió desarrollar no únicamente la parte de recursos de inversiones que tenía un colonizador, sino que también era un ingreso extra al capital que tenían. Que estas licencias para poder hacer el intercambio entre los esclavos eran autorizados por las autoridades coloniales europeas. En su origen, la trata de personas inició como un ámbito pequeño para poder ayudar a los conquistadores, por así mencionarlos, españoles, quienes necesitaban mano de obra, pero necesitaban una mano de obra barata, que no les cobraran. Y es ahí cuando inicia un gran negocio en donde no únicamente era la forma de cómo explotarlos a ellos, sino que también podrían explotarlos con ellos. Y pasa lo mismo con nuestros habitantes del continente sudamericano de nueva población, que también fueron víctimas de trata de personas como explotación laboral para temas de construcción, explotación sexual con nuestras indígenas, entre otras actividades. Para hacer un resumen de estos antecedentes, primero tenemos la esclavitud que inicia en el siglo XVI, que justamente los principales víctimas de esto fueron población del continente africano, pero también nosotros vivimos esclavitud al momento que nos conquista. Y durante la época colonial, la esencia de esto pues fueron colonias africanas y asiáticas que eran sustraídas de su lugar de origen para ser explotadas como mano de obra, servidumbre y como objetos sexuales fuera de su continente para ser explotados en América, pero también en Europa. Después damos un paso ya a inicio del siglo XX con el término, ahí cambiamos el término de esclavitud, cambiamos por el término de trata de blancas, en donde se consideraba que las únicas víctimas de explotación de trata de blancas eran mujeres, porque había un tipo de característica de las mujeres blancas, que en su gran mayoría eran del continente europeo, y la principal explotación era la sexual. Con esto ya nos encontramos en el siglo XXI y en donde se puede evidenciar que esto se transforma. ¿Por qué? Porque la trata de personas no únicamente tiene un tipo de identidad, de género, de etnia, sino entendemos que cada uno de nosotros podemos ser víctimas de trata de personas y que puede englobar en cualquier parte del mundo, a cualquier población, a cualquier comunidad y con características diversas. Es así que da una evolución en el siglo XXI a lo que hoy conocemos como trata de personas. Y por eso, en términos académicos, el llamado trata de blancas se deja de utilizar y comienza a dar un respeto a la dignidad, a los derechos humanos, sobre todo a las víctimas, y comenzamos a llamarle como trata de personas. ¿Cómo nace la trata de personas y cuál es su relación dentro del crimen organizado? Pues bueno, como ustedes saben, hay diferentes actividades que consiste y que forma parte del crimen organizado. Entonces tenemos primero el tráfico de drogas, tráfico de armas, el tráfico ilícito de recursos naturales, el comercio ilegal de flora y fauna, la delincuencia cibernética, y por supuesto tenemos estos dos delitos que nos engloban, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
¿Quién determina cuáles son delitos del crimen organizado? Pues el ente rector que maneja y direcciona la comunidad internacional, que son las Naciones Unidas a través de UNODC. No hay un término, un concepto claro que indique qué es el crimen organizado, pero sí que tiene características como que es, primero, que debe ser un grupo de 3 o más personas que no fue formado de manera aleatoria, sino preparada, que ha existido por un periodo de tiempo y que no únicamente tiene una actividad delictiva internamente, sino que tiene una actividad delictiva operativa que trasciende las fronteras, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o material, pero de manera ilícita. Dentro del crimen organizado se estima que genera 870,000 millones de dólares al año, más de 6 veces al presupuesto de la asistencia oficial para el desarrollo y equivalente al 7% de las exportaciones mundiales de mercancías. Una característica importante del crimen organizado es que no es permanente, constantemente está cambiando, está adaptándose a los nuevos mercados y dando lugar a nuevas formas del crimen. Es así que también nosotros tenemos lo que se conoce, por ejemplo, en el tráfico ilícito de recursos naturales como la minería ilegal, el comercio ilegal de flora y fauna, delitos ambientales, y puede salir cualquier otra forma que genere una explotación, un enriquecimiento ilícito, pero que tiene como particularidad el dinero ilícito, el flujo de esas ganancias. En pocas palabras, es un negocio que trasciende fronteras, dinámica, soberano, y que transituras sociedades, lenguaje, geografía, además de algo muy característico, maneja por... En en esta dinámica de las actividades que tiene el crimen organizado, hay 2 delitos que se diferencian a los restos de delitos del crimen organizado, la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. ¿Por qué? Porque en estos 2 delitos, el instrumento, el objeto para generar esta economía ilegal es la persona, es el cuerpo de la persona, sobre todo en la trata de personas, que puede ser explotado de la forma que quiera el victimario y las veces que quiera. De igual forma, el tráfico ilícito de migrantes, que es una forma de aprovecharse de la necesidad de las personas y que pueden desencadenar diferentes tipos de delitos. En el tráfico de drogas, en el tráfico de armas, si bien no se tiene unas cifras exactas de cuánto son las víctimas, pero también cuánto son las cantidades, sí son más posibles contarlas, pero en la trata de personas no existe una cifra exacta, por eso manejamos una cifra negras, igual que sucede con el tráfico ilícito de migrantes, y esto sucede en primer lugar porque es un delito silencioso, es un delito que tienden a confundirle con otros tipos de delitos como violencia de género, violencia intrafamiliar, abuso de confianza, pornografía infantil, etcétera. En el tráfico ilícito de migrantes, en cambio, existe un miedo latente porque quienes pagan a estos famosos colleteros muchísimas veces no tienden a denunciar porque piensan que ellos están cometiendo un delito migratorio. Ahora, dentro de la trata de personas hay que entender algo importante, y es que en el crimen organizado se maneja de una forma dinámica con otros tipos de delito. Es decir, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes no son objeto independiente dentro del crimen organizado, sino que tienen una relación directa tanto con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas, con el tráfico ilícito de recursos naturales, con la delincuencia cibernética, etcétera. Es decir, podemos encontrar el tráfico de hombres, víctimas de trata de personas dentro del tráfico ilícito de recursos naturales, como la minería ilegal, víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. Y también nos encontramos victimarios que generan ganancias mucho más fuertes que el mismo tráfico de drogas y el tráfico de armas. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel mundial,
la trata de personas puede ser mucho más lucrativa en la economía ilícita que la misma tráfico de armas, que la misma minería ilegal y que el tráfico de drogas. Existe dentro de la UNODC un protocolo que es para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, enfocado especialmente en mujeres y niños. ¿Por qué nos enfocamos en ellos? Porque son las principales víctimas y son los más vulnerables en caer en estas actividades. ¿Cuáles son las acciones de esto, del protocolo de Palermo? Pues bueno, la mayoría de países forman parte de este protocolo, lo han suscrito, y es el protocolo en donde indica las líneas de acción, tanto en la parte operativa, investigativa, de prevención, pero también de atención y protección a las víctimas. Entonces tenemos la parte de prevención, que evita que la ciudadanía caigan en delitos como la trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. Tenemos la parte de atención a víctimas, que una vez que ya ha pasado de este delito, ¿cuáles son los mecanismos que deben tomar los estados para que no se caiga en una victimización secundaria? Segundo, la persecución, porque es fundamental que tanto las autoridades de investigación y operativos, que me refiero a policías nacionales, fiscalías, consejos de las judicaturas, exista una persecución del autor intelectual que maneja la trata de personas y cómo la trata de personas pues, puede estar influenciada con otros tipos de delitos. La cooperación internacional, que es fundamental tanto para el intercambio de información, para el equipamiento a policías, para la parte de atención y protección a víctimas, para la parte de reparación en ciertas circunstancias y, por supuesto, la protección tanto a víctimas, a quien denuncia y también a los sectores más vulnerables para que no sean víctimas de los victimarios de trata de personas. Pero en sí, ¿qué es la trata de personas? Quise manejarlo con un lenguaje muy específico, y la trata de personas es una forma de esclavitud moderna vinculada al comercio de seres humanos indistintamente género, sexo, edad, condición social, condición física, etcétera, que son objeto de compra y venta dentro o fuera de un país para su explotación u otros fines. El crimen se da siempre bajo amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, puede serlo a través de un rapto, desapariciones, a través de un fraude en donde se les indica falsas promesas laborales, el engaño, aquí entra muchísimo el falso amor romántico. También hay un tema de abuso de poder o de situación de vulnerabilidad, cuando no existe un simetría en las relaciones sociales o interpersonales, la concesión o aceptación de pagos o beneficios, pero nunca la trata de personas es voluntaria, jamás. En la trata de personas constituye, por supuesto, una vulneración de los derechos humanos, porque es tanto la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes son delitos que vulnera de manera completa todos los derechos humanos que tiene una persona. En primer lugar, se le quita la dignidad porque a las víctimas de trata de personas se les cosifica, se les cae el grado de cosificar. Segundo, pierden su libertad porque están impotentes, limitadas para tomar sus propias decisiones, que muchísimas veces no toman esas decisiones de manera consciente o inconsciente. Aquí hay que tener en cuenta algo fundamental, y es que a veces las víctimas de trata de personas no siempre se consideran como víctimas en sí o que están pasando por un delito. ¿Por qué? Porque las sociedades no conocen que todo este tema de explotación es considerado como un delito que tiene una sentencia y que es penado por la ley. De igual forma, no existe el tema de igualdad, porque siempre va a haber relaciones asimétricas en donde quien explota asume una posición de superioridad, y no únicamente en temas económicos, sino también psicológicos, entre otros.
Los elementos fundamentales de la trata de personas, en primer lugar tenemos la acción, que puede ser captación, traslado, acogida, que más adelante voy a explicar de qué se trata. Aquí es la parte en donde cosifican las personas, en donde se identifica qué tengo que hacer, qué persona necesito, a qué mercado tengo que vender, y no se le ve como una persona con, con su propia libertad, con derechos independientes, sino como un objeto de mercancía. Y aquí ingresa toda la parte de captación, traslado, acogida hasta el punto de explotación. Los medios para realizar la trata de personas, pues bueno, está la parte de fuerza, en donde se obliga a la otra persona, el engaño a través de falsas promesas laborales, falsas promesas de encontrar un mejor trabajo, de que se lo va a llevar para estudiar, de que van a encontrar una mejor vida, a través de la seducción, muchísimas veces el falso amor romántico hace que las personas, porque aquí, si bien las principales víctimas son de género femenino, también tenemos víctimas de género masculino, en donde por amor pueden caer a diferentes tipos de explotación, siendo la más común la explotación sexual. Amenazas y promesas falsas. Aquí es cuando se impide tomar sus propias decisiones, porque ya llegan a un punto en donde ya no pueden decidir por sí solos, porque hay una persona que está marcando presión y que está lucrando, ya sea por el engaño, por chantaje psicológico, por manipulación o por de fuerza o amenaza física. Y el fin de la trata de personas, pues, es la explotación en cualquiera de sus formas. No siempre, aquí es fundamental entender que no siempre para la trata de personas estamos hablando de una gran red transnacional. En muchos casos son personas cercanas, como la pareja, amigos, incluso la propia familia. ¿Cuáles son las fases de la trata de personas? Primero tenemos el requerimiento, en donde estas grandes estructuras criminales o también la dinámica interna solicita qué tipo de persona quiere, los famosos consumidores. Luego vienen las condiciones previas, de dónde van a ser las víctimas, dónde les pueden captar. ¿Dónde les pueden captar? En colegios, en sus propios hogares, a través del internet, falsas anuncios laborales, secuestros, robos, también por extorsiones, amenazas. Viene la parte también de captación, donde se enumera todas estas dinámicas, el traslado, en donde aquí ya se marca un punto en común, que es la trata de personas tiene algo fundamental, y es que tiene que salir de su zona de domicilio o de zona de origen de manera completa o de manera parcial. Y es ahí en donde captación interna se lo da más bien de manera imparcial, y cuando hablamos de una trata de personas transnacional, sale de manera completa de su domicilio o de su hogar. Y el traslado puede hacerlo a través de vehículos, vía aérea o también transporte público o privado. El ocultamiento es el lugar en donde hasta entregarle al comprador van a estar las víctimas. Entonces, casi siempre pues están en containers, están en casas de hostales, en hoteles de paso, en casas de estas personas. La recepción es quien, como dice bien su palabra, la recibe, quien revisa, quien es el lugar en donde espera para poder ya entregarle al cliente final. Y por último está la explotación, que es ahí donde ya se queda. De toda esta fase, de todo este ciclo de la trata de personas, la víctima puede ser explotado desde su inicio, desde que el novio o la persona le robó, le secuestró, al momento que fue trasladada, al momento que fue ocultada, al momento que fue recibida, y seguir en el tema de la explotación.
Entonces, en toda esta cadena se ha enriquecido ilícitamente en base a la explotación y el cuerpo de una persona. ¿En qué consiste la captación? Pues bueno, ahí quise poner un ejemplo de, por ejemplo, estos anuncios de solicito señoritas, acompañantes para discotecas Club VIP. Son muchos de los afiches que se utiliza, sobre todo en Sudamérica. Y es la forma de reclutamiento o contacto, el primer contacto que tiene la víctima y el victimario. Y se configura cuando el victimario ya le puede conquistar, logra o cautiva a la víctima para controlar su voluntad con fines de captación. Se gana la confianza. El traslado se aprecia cuando la persona se traslada dentro de su entorno real o país a otro destino. Y aquí quienes son de derecho pues van a entender muchísimo que la trata de personas pues es penado y se configura como un delito cuando existe la palabra y se logra demostrar que hay un desarraigo de su comunidad o de su hogar de origen. Entonces, cuando se logra demostrar que efectivamente la víctima fue desarraigada de su comunidad, de su hogar, estamos viendo en un tema de trata de personas. Los transportes pueden ser muy dinámicos. No es una misma forma operandi, es una actividad intermedia que se configura cuando el tratante pone o da el medio de transporte, ¿no? Y aquí puede ingresar diferentes, ¿no? Puede iniciar en bus, luego en avión, luego en un auto privado, también se da a través marítimo, etcétera, dependiendo el destino donde se va a configurar la explotación. En toda esta dinámica, siempre hay operadores que van a estar cobrando, que participan de esto. Y hay dos formas de que tanto desde el inicio, desde la captación, el traslado, el transporte, hay dos formas de que se configure estas grandes estructuras criminales, ¿no? Aquellos que están de manera temporal en cada una de estas fases o aquellos que ya son unas grandes estructuras criminales y que tienen el mismo modus operandi para lograr esta captación. La acogida, bueno, aquí, como les había mencionado, sobre todo en Sudamérica tenemos un problema con los hostales, o sea, no hay una revisión contundente, apropiada de quiénes están quedando, quiénes están viajando, y es una actividad que se verifica con el tratante que ampara, atiende, hospede o alberga a la víctima, y mientras está en acogida hasta su otro punto de recepción y explotación, la víctima puede ser explotada por quien está a cargo de este punto de acogida. Este es un punto fundamental porque la función es ocultar a las víctimas en proceso de tránsito y de explotación. La recepción es cuando ya el tratante recibe o admite a las víctimas y se diferencia de la acogida porque esta fase la víctima ya es explotada. Aquí en la recepción ya la víctima es explotada de manera permanente, pero insisto, en todas estas fases de la trata de personas, las víctimas pueden ser explotadas de diferentes formas por diferentes personas y los victimarios pueden lucrarse de ese dinero. Un sexto punto es la retención. Es la actividad que aparece cuando el agente retiene, secuestra o priva de su libertad ambulatoria a la víctima. ¿Qué es lo que sucede? Muchísimas veces cuando son a través del engaño, el falso amor romántico o por un tema de pago de deudas, dice, bueno, tú me vas a pagar tanta cantidad de dinero y te puedes ir a tu país. Pero una vez que ya consiguen el dinero, quieren salir de ahí, viene ya la parte forzosa en donde se hace una retención, totalmente en contra de su libertad. Y aquí sí, ya la víctima comienza a evidenciar que está ante un problema mucho más grave. ¿Cuál es la estructura criminal de la trata de personas? Es lo que les había mencionado.
En el Estado ecuatoriano tenemos dos tipos de trata de personas. La trata interna, que aquí le he puesto como trata común, o la trata transnacional, que son a través de grupos de delincuencia organizada. La trata interna o común, como le he puesto en esta diapositiva, es a través del entorno social o familiar. Hay que tener mucho cuidado de los amigos, con quién te escribes, con quién estás conversando, con quién conoces en el Internet. Hemos tenido casos en donde el Estado ecuatoriano tiene víctimas en donde sus victimarios han sido su propia mamá, su propio papá, su esposo, su hermano, su tío, y la explotación le hace como un semi-arraigo, en donde le explotan dentro de su comunidad, dentro de su entorno familiar. Y claro, aquí hay un problema bastante fuerte, y es que por ese grado de familiaridad, de cariño, de que a veces indican, dos ejemplos voy a dar. El primero: no tenemos muchos recursos, necesitamos sacar adelante a la familia, tienes que ayudarnos, tienes que apoyarnos, no quisiéramos en esto que estés, pero tienes que ayudarlo. Obligan a que sus hijos, indistintamente su sexo, género, pues sean explotados sexualmente. También tenemos casos de mendicidad forzosa, trabajo forzoso, o parejas en donde le dicen, bueno, yo te amo tanto que necesito que ahora sí tú me ayudes, y obliga a su pareja para que sea explotada sexualmente por otros compañeros y recibir un dinero que nunca va a llegar a la víctima. Y segundo, él también le comienza a implicar en actividades penadas por la ley como microtráfico, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa con los grupos de delincuencia organizada? Pues tenemos, en primero, que son los dirigentes, que son los operadores, y son las grandes cabecillas que tienen mapeado en los diferentes estados cómo maneja el negocio ilícito de trata de personas. Y segundo, que tiene conexo, este dirigente tiene una relación con otros tipos de delitos, como el mismo narcotráfico, como el mismo tráfico de armas, minería ilegal, ciberdelincuencia, etcétera. Hay los reclutadores visores, quienes son aquellos que se encargan de captar a la víctima, quienes están alerta de decir, bueno, necesitamos esto, el cliente está solicitando esto, ya sabemos de dónde puede operar, de dónde podemos sacar. De ahí están los ablandadores vigilantes, quienes hacen un proceso permanente para perseguir a la víctima, modus operandi, cuántos niños sale, cuál es el horario de tal persona, cuál es su trabajo, quién es su familia, cómo es su entorno familiar. Y están los choferes y transportistas, porque son ellos quienes ayudan a salir fuera de las fronteras o fuera de su entorno cantonal, de comunidad, provincial, etcétera. Dentro de la delincuencia organizada, hemos visto que hay dos líneas de acción que ellos tienen. Claro, aquellos que están en las calles, ¿ok? Pero también aquellos que están dentro de los sistemas de rehabilitación social y que son desde adentro, que están operando la trata de personas. Ahora, la trata de personas, las víctimas de trata de personas no únicamente son, como les dije, los ciudadanos. Podemos ser cualquiera víctimas de trata de personas, pero también estamos viendo casos en el Estado ecuatoriano que existen víctimas de trata de personas entre integrantes de grupos de delincuencia organizada, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Pues bueno, a modo muy general, este es un porcentaje de una UDC del año 2020. El continente americano, pues en su gran mayoría las principales víctimas fines de explotación sexual, pero esta dinámica ha estado cambiando porque sobre todo en Sudamérica estamos encontrando el tema de captación para actividades penadas por la ley, o conocidos como captación para delincuencia común, crimen organizado o reclutamiento forzoso para conflicto armado. Y otro tipo de explotación que tiene nuestro continente es con fines de explotación laboral. En la parte de Euroasia se mantienen otras formas de explotación, esclavitud moderna, trabajo forzoso, explotación sexual,
En África se mantiene, esto es un dato bastante fuerte porque a lo que inicié esta presentación les dije que desde un inicio las principales formas de esclavitud fue la esclavitud de explotación laboral y pues bueno, en África se mantiene ese tipo de explotación de la trata de personas. En su gran porcentaje de los diferentes tipos de trata de personas sigue prevaleciendo la explotación sexual y esto se debe a que hay una cultura de consumo bastante fuerte. Si no existiera una gran demanda, no existiera una oferta. Entonces, entre los principales consumidores de este fin de la trata de personas están hombres. Y entre las principales víctimas de este fin son mujeres, niñas y adolescentes. También tenemos el trabajo forzoso, seguido con un 38%. En un tercer puesto está actividades penadas por la ley, que aquí engloba muchísimo en otros países lo que conocen como niños soldados. Nosotros le tenemos como reclutamiento forzoso para conflicto armado. Captación para que formen parte de delincuencia común, robo, asalto, sicariato, microtráfico, campaneros, etcétera, pero también está para que formen parte de estructuras criminales fuertes que son conocidas como grupos de delincuencia organizadas del crimen organizado. Está el tema de matrimonio forzoso, que solo tenemos aún en estados de islámicos, musulmanes, africanos. También tenemos la venta de niños, la venta de órganos y cualquier otro tipo de forma de explotaciones que en la trata de personas es algo increíble, es uno de los delitos más fuertes y que lamentablemente ningún estado tiene en cuenta todo el daño que puede ocasionar y por eso es uno de los más lucrativos dentro del crimen organizado, es que con el cuerpo de la persona pueden ser diferentes actividades. Puede iniciar con un tema de explotación sexual, pero también con un tema de venta de drogas, ya tenemos ahí la actividad penada por la ley. Luego puede ser explotación de trabajo forzoso, podemos hacerle para actividades ilícitas, luego lo podemos hacer para un matrimonio forzoso, luego lo podemos asesinar, cuando ya no sirven lo asesinan y esos órganos también le pueden servir para vender en otros continentes o en otros países. O sea, imagínense, y de cada actividad, de cada tipo de explotación que le hacen a una persona, es una cifra específica, es una cifra específica. Por ejemplo, el tema de la venta de órganos en algunos países te puede costar hasta 25,000, 30,000, 60,000 dólares. La venta de niños están alrededor de 50,000 a 75,000 dólares, dependiendo el mercado ilícito en donde se genere esto. Y los matrimonios forzosos de igual forma. La servidumbre forzosa de igual manera encontramos sobre todo más en países europeos. ¿Qué es lo que está pasando con la normativa internacional y, bueno, nacional que aplica para el Estado ecuatoriano? Pues bueno, a nivel internacional el Estado ecuatoriano se rige primero por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y lo que les había mencionado el Protocolo de Palermo, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, y que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Estos dos instrumentos ya indican cuáles son las líneas de acción, tanto en la política pública de prevención, atención y protección de víctimas, pero también en la parte operativa y de investigación. A nivel nacional, el Estado ecuatoriano, en primer lugar, tiene una ley orgánica de movilidad humana y su reglamento, que aquí más bien maneja en temas de tráfico ilícito de inmigrantes cuando se inicie con una migración irregular, teniendo en cuenta que las víctimas que inician como víctimas de tráfico ilícito de migrantes puedan tener como consecuencia ser víctimas de trata de personas. En segundo, tenemos una ley orgánica integral para la prevención y erradicación de violencia contra mujeres que el Estado ecuatoriano pueda actuar. Esto es importante ponerlo aquí porque las principales víctimas en el Estado ecuatoriano lamentablemente sigue siendo mujeres, casi el 85 al 95%. A nivel punitivo tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que ahí indique cuánto es la sanción, que se le decidió poner en otra página.
en otra diapositiva. Y por supuesto somos el único país a nivel latinoamericano que ha seguido las recomendaciones de las Naciones Unidas, y esto me puedo dar el lujo de indicarlo, que trabajé en esta ley y se pudo sacar en este año 2023, que es la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que fue aprobado en el mes de enero por la Asamblea Nacional como Estado ecuatoriano, que ya está en registro oficial y que tiene como una línea de trabajo la parte de prevención, la parte de articulación con gobierno central, gobiernos locales, actores sociales, academia, organismos internacionales, el trabajo entre la persecución del delito, pero también la parte de prevención, y por supuesto está la parte de atención y protección a víctimas. Y a nivel institucional, pues hay un acuerdo 0010 que estipula cómo debe funcionar el Comité de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Trata de Personas, Tráfico ilícito de Migrantes y Protección a sus víctimas, que como Estado ecuatoriano nosotros tenemos un comité que es presidido por el Ministerio del Interior, y es desde aquí en donde rige la diferente política pública en estos 3 ejes de trabajo, teniendo en cuenta que la gobernanza, que viene a ser la cooperación también y el trabajo con los diferentes actores del Estado, en donde al hablar de Estado no únicamente involucra gobierno central, sino también a todos los que conllevan y que existen en Estado, las acciones que pueden hacer. Y dentro de este funcionamiento del comité, como Estado ecuatoriano también tenemos un acuerdo interinstitucional 003, que es el que remite el protocolo de actuación interinstitucional para la atención y protección integral de víctimas de trata de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien es víctima de trata de personas, o ustedes conocen que hay parámetros para que se indique que alguien es víctima de trata de personas, pues se puede denunciar a través de los canales de denuncia 911 1800 delito, o llamar a través de las líneas oficiales al Ministerio del Interior o demás mecanismos, o acercarse a un UPC para activar el protocolo de atención, que tiene como estrategia dos acciones principales. Uno, investigar el delito, quién fue el victimario y castigarlo. Y segundo, dar una atención y protección a la víctima para reparar sus derechos. Y ojo, este protocolo no funciona únicamente para quienes presentaron una denuncia, sino también para aquellas víctimas que no quieren denunciar, pero como Estado ecuatoriano tenemos la obligación de dar esa protección y esa atención. Y este protocolo y este comité no funciona solo para ecuatorianos, sino también para extranjeros, indistintamente su condición migratoria. ¿Qué es lo que nos estipula el Código Orgánico Integral Penal? Pues bueno, en su artículo 91 de la trata de personas, indican que todos los casos de trata de personas tienen una sanción de 13 a 16 años de quienes cometen. Pero si es que estos delitos hay una atención prioritaria o relación efectiva, está entre los 16 a 19 años. Si es que provocan una enfermedad o de daños irreversibles, pérdida de conciencia, pérdida de ciertas partes, enfermedades crónicas, enfermedades sexuales, va de 19 a 22 años. Cuando se produce la muerte, de 22 a 26 años, y cuando es una acumulación de delitos, secuestro, violación, trata de personas, etcétera, puede llegar hasta los 40 años. ¿Cuáles son los fines de trata de personas que nos dice que tenemos como Estado ecuatoriano y que está dentro del Código Orgánico Integral Penal? Pues bueno, la extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos o fluidos o magnéticos de personas vivas, incluidos el turismo para donación o trasplante de órganos. Segundo, la explotación sexual de personas, la prostitución forzosa, el turismo sexual y la pornografía infantil. Aquí algo muy relevante es que en el Código Orgánico Integral Penal tenemos sanción para la pornografía infantil, pero también le tenemos como un fin de la trata de personas, justamente por este término del arraigo, ¿no? La promesa de matrimonio, unión de hecho servil, incluido la unión de hecho precoz, arreglada como indemnización o transición temporal o para fines de procreación, la adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes, la mendicidad y el reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley, y cualquier otra forma de explotación. Ahora,
En la adopción ilegal de niños y adolescentes, la gran mayoría a través de robos. El robo del recién nacido. En temas de la mendicidad puede hacerse a través de la propia familia que obliga a sus hijos a pedir dinero o a trabajar y en donde se les quita de sus actividades y sus derechos fundamentales como niños, la educación, la salud, la recreación, el descanso, etcétera. Es ahí la diferencia en donde no debemos caer que a veces indican, no, pero es un tema de necesidad, es un problema social. Sí, un problema social cuando, claro, la familia, aparte de trabajar, tiene que buscar otra forma y a veces el niño ayuda, perfecto, pero cuando se les quita de todos sus derechos a los menores y se le hace particularmente para esta actividad, es considerado como un fin de la trata de personas. En temas de reclutamiento forzoso para conflicto armado, nosotros tenemos, o para cometimientos de actos penados para la ley, en el Estado ecuatoriano tenemos casos, de hecho en el 2022 de manera formal se inició con los 2 primeros casos que se atendieron de un joven de 18 años y de un menor de edad de 14 años que fueron víctimas de trata de personas para reclutamiento forzoso para disidentes de las FARC. Pero también existe diferentes casos en donde son captados a través del engaño, a través de la manipulación, a través de la falsa promesa y algo fundamental, y es que cuando el Estado no está presente con acciones básicas como salud, educación, empleo, programas extracurriculares, que las escuelas le puedan dar esa seguridad, le puedan dar atención, que sus padres puedan tener acceso al empleo y sobre todo actividades recreativas, ¿no? Aquí es donde pierde la batalla el Estado legal y ingresa estos grupos de delincuencia organizada. Y aquí algo fundamental es que se debe entender que en la participación de niñas, niños, adolescentes, sobre todo en actos penados por la ley, que sicariato, que secuestro, que microtráfico, que campañeros o como miembros en sí de estos grupos de delincuencia organizado, no existe la palabra voluntariedad. No existe la palabra voluntariedad. Entonces, si bien cometieron un delito, tiene que basarse con lo que menciona la ley y la parte normativa para adolescentes en conflicto con la ley, pero eso no significa que dejan de ser víctimas de trata de personas, y ese es un reto que tenemos como Estado ecuatoriano, en donde no sabemos diferenciar y no lo consideramos como víctimas y más bien hacemos un trabajo más securitista, más punitivo, en donde entre mayor sanción se considera que más se va a evitar esta problemática. Y bueno, la situación puntual del Ecuador es que dentro de las noticias de trata de personas, las noticias del delito son las denuncias que llegan a fiscalía de forma general. Ha habido un decrecimiento. En el año 2018 hemos tenido 134 casos, en el año 2019 122 casos, en el 2020 24 casos, 2021 26 casos y el 2022 tuvimos... esto es una cifra solo hasta julio del 2022, en donde se cerró más de 120 delitos, noticias del delito como Estado ecuatoriano. Y es que el tema de la pandemia oscureció muchísimo la trata de personas, o sea, la volvió tan poco visible que comenzó la explotación mucho más fácil para los victimarios. No existía control, no, ya incluso el modus operandi de la misma trata de personas fue distinto, porque ya no había una explotación externa visible, sino más bien ya era una explotación interna en la misma casa, en los mismos hostales, en donde no se podía denunciar, no había lugares donde tú puedas denunciar, donde no había cómo generar estas campañas de prevención, concientización, indicando qué es el delito, y comienza una baja de las noticias del delito. Esto teniendo en cuenta que, insisto, dentro de la trata de personas se maneja cifras negras y no se puede hablar de la magnitud total de la problemática de trata de personas, pero a nivel global, lo determinó el Informe Mundial de la Trata de Personas
lanzado por YouNow DC, es que existió un incremento de trata de personas, de casos de trata de personas, pero que las denuncias fueron menores. Y esto implicó nuevos retos, tanto en la parte investigativa, tanto en la parte de operativos, de detenidos, pero también una forma de dar una reparación a las víctimas en cuanto a atención y protección. ¿Cuál es la diferencia entre trata y tráfico ilícito de migrantes? Hay que entender algo que son delitos totalmente diferentes, pero que en algún momento sí tienen un punto en común y una relación. La trata de personas es un delito que se vale de la persona misma y es obligado, ¿no? De su cuerpo puede generar beneficios económicos y es una persona que capta, transporta, traslada, retiene o recibe a una persona con el objetivo de beneficiarse económicamente, ya sea a través de fuerza laboral, sexual, o propios elementos corporales como tejidos. La trata de personas puede darse a nivel interna y externa. En cambio, el tráfico ilícito de migrantes se basa en el transporte de la persona hacia otro estado por vías irregulares, en donde no pasa un control migratorio y que cobran justamente para llevar a un final evadiendo todos los controles migratorios. Acá la trata de personas es no voluntario, en cambio las víctimas de tráfico ilícito de migrantes de forma voluntaria deciden pagar 20,000, $25,000 al coyotero para que le lleven a su destino final. Y el tráfico ilícito de migrantes siempre es fuera de las fronteras. Nunca se va a consolidar el delito internamente. Un poco aquí de las cifras, bueno, los que están en rojo son las provincias en donde tenemos mayores víctimas de trata de personas. Está Carchi, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos, Azuay, El Oro, Guayas, el Distrito Metropolitano de Guayaquil, seguido de Imbabura, un fuerte incremento, Esmeraldas, Sucumbíos, Tungurahua. En la zona centro estamos teniendo casos de víctimas de trata de personas para reclutamiento para conflicto armado, mendicidad forzosa, matrimonio forzoso, esclavitud forzosa, que en el sentido de servidumbre. En el caso de Esmeralda estamos teniendo casos de trata de personas para captación de niñas, niños y adolescentes para delincuencia común, crimen organizado y reclutamiento forzoso, al igual que Sucumbíos. En la parte de frontera norte, Carchi, Sucumbíos, Imbabura, Pichincha, Sucumbíos, Orellana, perdón, repetí de nuevo, también son víctimas para trabajo forzoso en minería ilegal. En Guayas también tenemos todo tipo, Guayas y Los Ríos, las diferentes formas que tenemos de explotación dentro del Estado ecuatoriano. Prevalece la explotación sexual. Y son de las provincias, sobre todo de la costa, las víctimas que son más vulnerables para sufrir trata de personas transnacionales, que pueden ser tanto para mercados europeos, norteamericanos, pero con gran pronunciamiento para países sudamericanos, nuestros países vecinos. En la parte de Imbabura tenemos un caso particular porque nuestra población indígena y también Cotopaxi, ellos son víctimas para trabajo forzoso, De lo que va del año, estos son datos que tiene la UNAT. El Estado ecuatoriano tiene dos mecanismos. Les habían dicho que el Ministerio del Interior es el ente rector en temas de trata de personas, ya está estipulado ahora por ley. El primero es que hay una dirección específica de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, pero dentro de la Policía Nacional, quienes son los que llevan el operativo, la parte de investigación, quien fungen como la parte de perito dentro de la Fiscalía, pues es la Unidad Nacional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Es así que la Policía Nacional sí tiene una unidad especializada para estos dos tipos de delitos. Primero, por el tipo de magnitud, por todo este enriquecimiento ilícito, por toda esta ganancia, por la conexión con otros tipos de delito y sobre todo cómo la dinámica de trata de personas ha estado evolucionando en el Estado ecuatoriano. Entonces aquí ustedes brevemente pueden ver los operativos que han realizado, los detenidos y víctimas rescatadas.
Con esto quisiera terminar el tema de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Me abro a sus preguntas y más bien indicarles que el tema de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son de los delitos, como les dije, más silenciosos, pero que también tiene una vulneración a toda magnitud. Cualquiera de los que estamos aquí presentes, indistintamente nuestro conocimiento, podemos ser víctimas porque hay diferentes formas de captación. Y segundo, hay un trabajo muy fuerte porque en las comunidades rurales del Estado ecuatoriano es donde existen mayores víctimas de trata de personas y mayor vulneración, pero son ellas, las víctimas de estas zonas rurales, quienes no van a llegar con una denuncia a fiscalía. Y es ahí en donde las autoridades estatales y también la misma academia, pues tenemos que hacer un trabajo arduo, fuerte, para visibilizar que la trata de personas es un delito y llegar con un mensaje fuerte de que si la gente no conoce sus derechos, ¿cómo pueden exigirles? El delito existe en el Estado ecuatoriano, es más fuerte de lo que creemos, pero el día de hoy lo he querido hacerlo bastante dinámico, bastante académico, como una clase, lo que me han pedido, pero es una realidad bastante fuerte porque la dinámica está cada vez cambiando. Por ejemplo, dentro de la captación de estos grupos de delincuencia organizada, en el tema de captación de niñas, niños y adolescentes para actividades penadas por la ley, existe trata de personas entre estos mismos grupos. Entre los mismos grupos se están intercambiando a estos niños por pagos, por dineros o por deudas. Así que muchísimas gracias y espero haya sido de su interés. Muchísimas gracias, mi estimada Catherine. Una vez que hemos escuchado la ponencia de nuestra invitada, me permito formular la siguiente pregunta, para luego poder darle paso a las preguntas de los demás asistentes. El pasado 17 de enero, la Organización Internacional para las Migraciones pidió investigar las redes de tráfico de personas luego de que se conociera que 250,000 personas atravesaron el Darién, entre ellos 29,000 ecuatorianos. En su opinión, ¿cree que existe al momento una responsabilidad por parte del gobierno ecuatoriano para combatir a las redes de tráfico de personas? A ver, primero vamos separando los conceptos, ¿no? La trata de personas, lo que les mencionaba, es trata interna, trata externa. No existe como Estado ecuatoriano el delito de tráfico de personas, no. Tenemos el delito tráfico ilícito de migrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una vez que le paga al coyote o al coyotero, como lo queramos decir, y este es víctima para explotarlo o beneficiarse de estas personas, porque pueden caer diferentes alteraciones o efectos, por ejemplo, que mientras están en el trayecto pueden ser víctimas de violaciones, violencia sexual, violencia física, secuestros, extorsiones, la misma trata de personas con todos los fines que les he mencionado, etcétera. Cuando cae esto, obviamente desde la Policía Nacional hay un trabajo de investigación para llegar contra quién está manejando, quién opera esta organización de coyoteros. Pero en otras ocasiones nos encontramos que no existe una tal organización bien estructurada, sino que son individuos que en diferentes puntos están operando. Por ejemplo, uno está operando en la salida de Rumichaca para el Paso de Darién. El otro coyotero está específicamente en el Paso de Darién, en frontera con Panamá, y el otro está de países centroamericanos a mexicanos. En ese sentido, con toda esta dinámica, por supuesto que es una obligación por el Estado ecuatoriano en dos sentidos. Primero, el dar alternativas para que la gente no decida migrar, ya teniendo en cuenta que es un derecho. Migrar, todos lo podemos hacer porque es un derecho universal, pero sí dándoles unas alternativas como empleo, trabajo, soluciones integrales, en donde conozcan los riesgos, ¿no? El tema de seguridad. Hay tres factores por los que la gente está migrando. El primero, el tema de seguridad. El segundo, el tema económico, la situación económica, la falta de empleo. Y tercero,
está el tema de falta de presencia del Estado en diferentes acciones, ¿ya? En este sentido, si es que el Estado no puede cumplir estos requisitos básicos, ¿qué otra alternativa tienen los ciudadanos? Y es aquí en donde se aprovechan estos individuos, en donde se lucran de la necesidad de la gente. Y aquí otro trabajo es indicarles cuáles son los riesgos, cuál es el peligro de tener un tipo de esta migración. Porque claro, nosotros como Estado ecuatoriano somos el único país, y eso me faltó decirles, o no recuerdo si les dije, somos el único país que tenemos la figura de víctimas de tráfico ilícito de migrantes. ¿Por qué? Porque entendemos que pasaron por diferentes circunstancias, se aprovechó un tercero para lucrarse de su necesidad, pero en otros países, desde Colombia, México, en los mismos Estados Unidos, no existe eso. No existe y se conoce por eso como migración ilegal, como migrante ilegal. Migrante ilegal, que es un término que para nada me gusta y no está totalmente adecuado. Y es ahí en donde ellos, no únicamente de todos los riesgos que pueden pasar durante su trayecto, sino que al momento que llegan también incluso pueden ser juzgados penalmente. El segundo eje de trabajo es cuidar de nuestros migrantes en el exterior. Tenemos, a través de la Cancillería, tenemos nuestras embajadas en donde debe prevalecer el cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? Cómo las embajadas se acercan con los ciudadanos. Que en esos trayectos, lamentablemente, hay cuántos muertos, hay que hacer la reparación del cadáver, hay que buscar al niño. ¿Dónde tiene que acudir? ¿Quién les puede guiar? ¿Cómo pueden acceder a esta ayuda humanitaria? Si es que hay inmigrantes que quieren retornar porque ven lo peligro y lo fuerte que implica todo esto, cuáles son los mecanismos para retornar, que les hablen de este comité interinstitucional. Entonces, el primero es generar acciones específicas, integrales, para que la gente decida quedarse, darles unas alternativas. Segundo, indicarles todos los delitos que impacta esto. Tercero, trabajar muchísimo y dar una atención, protección a nuestro migrante en el exterior. Porque no vamos a poder, nosotros no podemos rechazarle, nosotros no podemos negarle si los ciudadanos quieren salirle. Y cuarto es trabajar, investigar cuáles son las estructuras criminales que están manejando, el intercambio a nivel regional. Debe haber un trabajo bastante fuerte que en lugar de ser punitivo con la gente de que no viaje, apuntarle a cuáles son estas estructuras, cómo están manejando, cuáles son sus flujos migratorios, cuál es el dinero ilícito, a dónde se está yendo, cómo es su relación con las otras autoridades. Porque como les he indicado en la cadena de trata de personas, al igual existe el tráfico ilícito de migrantes, sino que por el tiempo no pude extenderlo, hay una relación, quien te tiene que ver la persona que te deja salir, el persona que te deja ingresar, el que te vende el documento, el que te falsifica la visa, etcétera. Hay también una diferente relación y es ahí el trabajo fuerte de investigación e intercambio de información que se tenga que hacer, porque llegar a un coyotero puede ser fácil, ¿ya? Pero aún así es bastante complicado porque se pueden demorar entre 4 o 6 meses, dependiendo de la información, pero ya llegar a las estructuras criminales que están operando desde otros puntos y que manejan otros negocios ilícitos, es ahí una forma bastante fuerte de combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que puede iniciar como tráfico ilícito de migrantes, pero ya en el trayecto puede terminar como trata de personas. Muchísimas gracias, mi estimada Catherine. También quiero invitar al público que se encuentra conectado en la plataforma para que pueda aportar con sus preguntas y ser despejadas en su momento. Por favor, tienen la opción de levantar la mano y serán contestadas. Hay una pregunta, no sé si la podemos hacer Andrés. Andrés Gelibert. No sé si tú deseas hacerla o quieres que yo te la lea. No sé. Andrés, me parece que no tienes una buena conexión. Bueno, hasta que Andrés se logra conectar bien,
Bueno, él me dice, buenas noches, ¿qué diferencia hay entre la trata de personas transnacional de la local, aparte de la salida de personas con diferencia? ¿Sería de pronto que la transnacional es más inclinada al tráfico de niños? No. A ver, dentro de la trata de personas, la trata interna, Andrés, se da por familiares, ¿ya? Puede ser tu hermano, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, tu amigo, tu esposa, tu novio, etcétera, pero eso es un ciclo interno, ¿ya? Y el arraigo es y como parcialmente, por así decirlo, como parcialmente. Te obligan a hacer esa actividad, nunca va a recibir la víctima el dinero, pero están lucrando porque te están explotando, te están explotando. Y también tenemos casos, por ejemplo, que hay estructuras criminales en donde existen estas, a ver, pongamos, grupo de delincuencia organizada X, para no especificar con nombres. Grupo de delincuencia organizada X maneja diferentes centros nocturnos en ciudades como Quito, Manta, Esmeraldas, Huaquillas, etcétera. Entonces, ese tipo de explotación, que si bien no son de tus familiares, que quizá la primera captación pudo hacerlo a través de un conocido, de tu novio, etcétera, con una falsa promesa, pero la explotación en sí no implica de ningún familiar o un entorno social cercano, eso también es conocido como trata interna, porque no sale del territorio ecuatoriano. Entonces, tienes dos formas de trata local, como tú lo has dicho, o trata interna, que es a través de una persona directa, ¿ya? Pero que llega a ser en tu misma casa, que no hay un arraigo total o completo, que no te vas de tus actividades de manera completa, pero te explotan. Y la otra es cumplir los diferentes fines de la trata de personas, pero en territorio nacional. Ahora, la trata de personas a nivel transnacional es que te sacan de tu origen, y son grupos de delincuencia organizada que ya tienen operadores, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en Perú, Chile, Argentina. Y ya saben de qué punto sacarle la víctima. Y en ciertos casos, las víctimas son explotadas fuera del país. Y existe víctimas que son de otro país, pero que son explotadas en nuestro país. Esa es la gran diferencia. Y también la otra de las diferencias es que cuando hablamos de trata de personas transnacional, siempre está ligado a otros delitos del crimen organizado. Por ejemplo, el tráfico ilícito de migrantes. Puede iniciar como tráfico ilícito de migrantes, pero el mismo coyotero te puede estar indicando de, mira, llevo tal personas, hay cuántas mujeres, hay cuántos niños, hay cuántos hombres. Entonces la persona que le está esperando antes de darle el pase, como dicen, para el otro punto, te dicen, bueno, pero tú te quedas aquí trabajándome por 2 semanas en este cultivo. Pero no, intercambios, pero bueno, te voy a explotar sexualmente si quieres pasar y seguir tu ruta. Tienes que pasarme este cargamento de droga, si quieres que te lleve al otro punto. Entonces, tiene una relación y un conexo. Entonces, en estos ejemplos que yo les he dado, inicia como tráfico ilícito de migrantes, termina como sigue como trata de personas, pero no solo hay una explotación, sino también vemos microtráfico, pues, con extorsión, etcétera. Entonces, tiene una relación que su punto fuerte es la trata de personas, pero es a través de la persona que puede generar distintos delitos del crimen organizado. Kevin. Gracias, muchas gracias. Kevin. Kevin Meneses, para que por favor realices tu pregunta. Paito, me parece que escribió en este momento al chat. ¿Puede revisarle, por favor? Ya. No tengo mensajes de Kevin. A ver, en este momento ya te copio, por favor. Mientras tanto, le podemos dar la palabra a Daniel Rosero. Buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, te escuchamos bien. Bueno, Catherine, qué gusto, buenas noches. Primero, felicitándote por la exposición.
los conceptos fueron bastante claros. Yo solo tenía una consulta respecto a todo el tema. Con esto de la coyuntura del país y como sabemos las elecciones que se vienen, no sé si tal vez tú has leído o nos puedes compartir información acerca de las propuestas de los candidatos sobre este tema en específico. Tal vez si es que tienen algo, van a reformar la ley, la van a mantener, o qué nos puedes contar al respecto. Gracias. Muy gracias, muy buena la pregunta. Lamentablemente no. Lamentablemente no, dentro de las propuestas de los candidatos, no se ha topado el tema de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Sí, quizás sí un poco de flujo migratorio significativo y que ha tenido el Estado ecuatoriano, pero en sí como estos dos delitos no se ha tomado, y esto cae porque el Estado ecuatoriano sigue en esa idea de que el principal delito que tiene el Estado ecuatoriano es el narcotráfico y que no existen más delitos. Y al pensar eso, hay un sesgo enorme porque, claro, o sea, estamos ya teniendo otras acciones fuertes como la misma minera ilegal, el tráfico de armas, el tráfico de recursos, por ejemplo, aquí hay un dato muy fuerte, y es que en Esmeraldas cada vez más la gente está saliendo por el tema de inseguridad, pero los grupos de delincuencia organizada tienen que revisar qué otras alternativas tienen para subsistir. Entonces ya no hay la persona a la que pueda hacer extorsión, a la que pueda hacer secuestros, etcétera. Cada vez están saliendo más y tienen que ver otras alternativas. Y aquí viene el tema de recursos petroleros de la misma refinería. Y aquí implica una gran cadena, una gran articulación, y que implica una gran pérdida para el Estado ecuatoriano, una gran pérdida. En ese sentido, o sea, no hay una atención directa de estos delitos, de cómo se maneja, porque la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo, se ha visto cada vez más presentes en los centros de rehabilitación social, que son manejados desde ahí mismo, son operados, y es una problemática no solo de seguridad, sino también es una problemática social, porque hemos tenido casos como Estado ecuatoriano, por ejemplo, el caso, eh, ay, se me fue, Furukawa, por favor, ¿me hacen acuerdo? Sí, Furukawa, que fue el primer caso de explotación laboral, exacto, que tuvimos acá como Estado ecuatoriano. En el año 2023, la Corte también sentenció un caso, el primer caso que tuvimos, de trata de personas con fin de reclutamiento forzoso. También tenemos el caso del caso de Canoa, con estos holandeses. En ese sentido, muchos de esos casos, hay muchos casos que manejan la trata de personas, pero que por desconocimiento y porque no hay un apoyo a la parte de investigación, no se procesa como tal. Por ejemplo, en el caso de Canoa, de estos 200 niños, supuestamente 200 niños, en el caso de Canoa, fue tipificado como pornografía infantil, pero todos los indicios daban para ser un delito de trata de personas. Sin embargo, fue tipificado como pornografía infantil. Enhorabuena, hubo la sentencia, pero el no tener el reconocimiento, el no tener el manejo exacto de estos delitos ha hecho que las víctimas no reciban la atención y protección por parte del Estado que ofrece a través de este Comité Interinstitucional de Coordinación para Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes. Propuestas específicas que han hecho los candidatos, ninguna. Propuestas en las que deberían hacerlo es justamente cómo van a, qué dinero van a aportar para la ley contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, porque ya tenemos un reto, ¿no? Algún puntazo es que tenemos la ley, pero ahora el otro reto es cómo vamos a ejecutarla, con qué presupuesto, en cuánto tiempo, cómo se va a dar la atención a las víctimas, cuál va a ser la capacidad para nuestros agentes migratorios, la parte de investigación, las preguntas, que no sea un tanto más de control migratorio, sino un tema de darles alternativas, darles soluciones, en el tema de trata de personas que la gente conozca, o sea,
Daniel, lamentablemente acá en el estado ecuatoriano tú vas a barrios y no saben lo que es la trata de personas. Todos estos 7 fines que te he visto, más de 7, desconocen. Entonces, un trabajo bastante fuerte de concientización, prevención, de equipamiento, de inteligencia, de conocer el flujo el flujo del dinero, cómo esto se asocia con otras actividades. Y también algo es que el crimen organizado, cuando no se lo sabe manejar, no únicamente, primero, trae corrupción. Segundo, una impermeabilidad terrible entre las autoridades de Estado. Tercero, una desconfianza por parte. También ofrece impunidad y ofrece una economía ilícita que rastrear ese dinero es bastante fuerte y que como Estado ecuatoriano hemos visto que no hemos tenido grandes resultados. Así que es una propuesta pendiente que tienen, es una propuesta inmediata que deberían hacer, porque en temas de la trata de personas están en todos los delitos, están delincuencia común, delincuencia organizada, pero también en delincuencia común, porque la delincuencia transnacional puede aterrizar en un territorio, pero van a necesitar operadores. Y para que esos operadores y se financien estos grupos de delincuencia organizada, el crimen organizado, ¿qué es lo que necesitan? Actividades extras. Y aquí vienen los robos, secretariatos, secuestros, extorsiones, etcétera. Entonces también hay una introducción dentro de la delincuencia común que debe ser revisada la dinámica con inteligencia estratégica, con inteligencia policial, con inteligencia militar, un tema de intercambio de información, reducir el tema de impunidad, eliminar el sistema de impunidad y también apuntar el tema de consumo. O sea, estos 2 delitos, como ustedes se pudieron dar cuenta, no solo abarca un tema de seguridad, sino abarca temas de derechos humanos, temas de género, tema de políticas públicas, temas de atención y protección a víctimas. Es un trabajo bastante fuerte que sí debería ser de priorización de los candidatos. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, por temas de tiempo vamos a dar paso a la última pregunta que la realiza Kevin Meneses, que es, ¿qué tan fuerte es la trata de personas a través de las redes sociales, el ciberespacio en el Ecuador? ¿Es mayor el porcentaje de trata de personas a través de los anuncios físicos, secuestros o de manera cibernética? Bueno, la trata de personas ha evolucionado al igual que los distintos delitos del crimen organizado y una de las formas de captación bastante fuerte es a través de redes sociales o a través de diferentes plataformas, ¿no? De internet. Y los más vulnerables, o sea, sí podríamos hablar por tema de grupo etario, y es que los más vulnerables para ser víctimas de trata de personas por redes sociales, por internet, son niñas, niños y adolescentes, mujeres, y en menor medida adultos, ya que tanto niños, adolescentes, jóvenes se involucran mucho en estos temas. Están nuevas plataformas, ya no solo el Facebook, ya no está solo Messenger, tenemos el mismo WhatsApp que ha cambiado, TikTok, estos en vivos que hay, streaming, los videojuegos, temas de conexión, o sea, un sinnúmero que sale en donde son fáciles de captación y una forma es que llegan a tener una relación como si conocieran, como que si fuera un amigo físico con quien puedes tú confiar y comienzas a entregarle tú tu información, ¿no? Tus datos, con quién vives. Por ejemplo, en temas de niños, niños y adolescentes, lamentablemente está el tema de extorsiones, en tanto de pornografía infantil, delincuencia, explotación sexual, etcétera, porque pueden un menor de edad conocer a una persona y luego darse cuenta que esa persona no tiene su edad, una mayor edad, y claro, le comienzan a pedir fotografías, le comienzan a pedir esto, y luego por una forma de chantaje, pues tiene que seguir dando ese tipo de fotografías. Entonces, ese contenido pasa a ser pornografía infantil y a veces hay otras eh, finales, hay otros finales en donde pueden caer en la misma muerte en temas de depresión para ya no seguir en ese círculo vicioso, o la segunda es que siguen obligando a la persona para que no se les indique a sus padres, a sus amigos o expongan dentro de sus colegios o universidades.
Otra dinámica es también que conoces una persona que está en el exterior, que eso hay muchos casos y es tanto para hombres y para mujeres, por eso hay que tener mucho cuidado de que la trata de personas solo es un delito que le puede pasar a las mujeres. No, 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 no. Todos podemos ser víctimas. De hecho, los falsos anuncios laborales que mencionan en TikTok, que mencionan en Instagram, en Facebook, en donde dicen, ven, trabaja acá, vas a tener esto, y en tantos meses vas a ganar este salario, etcétera. Y al momento que llegan, pues se ha evidenciado que existe casos en donde hombres son las principales víctimas para ser explotados laboralmente, pero también sexualmente y también para actividades penadas por ley. Y en el ámbito de las mujeres, pues la explotación sexual en primer lugar, mendicidad forzosa y también para matrimonio forzoso. Ahora el gran enemigo es por redes sociales, el gran enemigo es por internet y aquí es algo muy fuerte para las autoridades de investigación, para las autoridades de inteligencia, porque tú no sabes contra quién estás luchando. Una cosa es saber cuál es esta estructura criminal que está operando de manera física dentro de un territorio, pero la otra es quién está tras un computador en donde no existe una soberanía dentro del Internet. O sea, es inmenso, es inmenso. Entonces, llegar con el IP, ver quiénes son, cómo está pasando, es muy complicado, porque muchísimas veces el tratante o el victimario no es de tu misma localidad, sino que a veces está manipulando desde otro país. Así que, en conclusión, el principal riesgo que tiene, tanto para la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, porque hay servicios de coyoterismo, hay servicios de ven, obtén, logra sueño americano, es por redes sociales y es muy complicado llegar, pero hay un intercambio de información, hay diferentes operadores que están trabajando en esto, sobre todo con la Policía Nacional, que sí pueden identificar desde dónde sale. Y de hecho, o sea, hay casos que se ha evidenciado quienes están operando a través de un intercambio de información y sobre todo un intercambio de información con los operadores, como mismo Google, Facebook, Twitter, que te entregan esa data. Bueno, hemos llegado a la parte final de la conferencia de hoy. Quiero agradecer a nuestra invitada, a nuestro público, y no se olviden de seguir las redes sociales de Academia de Debate y Sociedad. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Un abrazo, Luis, y a todo el equipo de Academia de Debate y Gracias, Sociedad. estimada Catherine. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, gracias.